En el libro de Mateo se nos dice: venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí. Pablo es el paradigma del poder de Jesús para transformar al ser humano. Era un perseguidor del cristianismo. Mató incluso a cristianos, los perseguía, los hacía renegar de su fe, o por lo menos eso intentaba. Pero se encontró con Cristo. Y cuando se encontró con Cristo, Pablo dejó de ser el que era y se convirtió en otro ser. Cristo recibía a todos los que acudían a él. ¿Y qué sucedía? Si era ciego, le devolvía la vista. Si cojo, paralítico, endemoniado, leproso o cualquier otra enfermedad, quedaban totalmente sanados. No se oía ninguna lamentación en la aldea o en el pueblo por donde él pasara. Él había pasado sanando todas las dolencias, porque tiene un gran deseo de que el ser humano pueda no solo ser salvo, sino también que pueda vivir con salud. Por eso dijo al hombre lo que debía comer y cómo vivir para que pudiera tener una vida plena y feliz. Cuando se encontraba con un pecador, el cobrador de impuestos, el publicano, extorsionador, dejaba su odiado oficio y ya no abusaba de la gente. Tenemos, por ejemplo, a Mateo, convertido después en un apóstol. Tenemos a Zaqueo, que era jefe de publicanos. Se encontró con Cristo y empezó a ser generoso con los pobres. Les doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. La mujer con vida descarriada se convierte en la persona más ferviente y amaba a Jesús como pocos podían llegar a amarlo. Ninguno quedó como llegó. Podemos llegar a Cristo como somos, pero si vamos a Él, nunca nos dejará como estábamos. Hoy, a pesar de la situación tan complicada, tanta maldad, el rechazo de las cosas de Dios, el ateísmo, el espiritismo, la confusión en las iglesias, todavía, a pesar de todo eso, está el Espíritu de Cristo trabajando en el corazón de las personas. Yo oí a un abogado contando su historia y me impresionó. Me dijo, yo era un muchacho joven cuando acabé la carrera de abogado. Tenía un coche mío ya, tenía mi propio apartamento, conocí a la que luego sería mi mujer, me casé, iba todo para arriba, pero de pronto me deprimí. No sé por qué. Dejé a mi mujer, dejé a mi familia, dejé lo que tenía. Con esa depresión tan fuerte, yo no sabía ni a dónde ir ni qué hacer. Y empecé a andar por las calles de San Paulo. Y de repente me encontré con que estaba delante de la casa donde había una juez con la que yo me llevaba bien. Era una juez que no era cristiana, no era creyente, o sea, una creyente como lo que nosotros entendemos, ¿no? Pero fui a arreglar algunas cosas ya de paso que pasaba por allí y me dijo la juez, oye, ¿a ti qué te pasa? Y él le dijo, pues que lo estoy pasando muy mal. Y le contó su situación y ella le dijo, ¿sabes por qué pasa eso? Le está pasando a mucha gente, porque dejan a Dios.
Pero si no era ni casi ni creyente. Pero le dijo eso. Y eso a él le entró adentro. Y dijo, bueno, pues voy a buscar a Dios. Y empezó a buscar a Dios. Y bueno, es muy profundo todo lo que dice, pero voy a ir por arriba para no pasar mucho tiempo. Lo cierto es que el hombre poco a poco se fue entregando a Dios, se entregó de todo corazón a Dios. Su esposa fue a ver a su esposa y le dijo, ¿puedo entrar en casa? ¿A qué vienes? A buscar a mi familia. La esposa lo recogió. Volvieron a ser una familia feliz. Entonces dijo él, pero tengo que buscar a mi padre. Y fue a buscar a su padre. Su padre era un hombre que sabía muchísimo de letras y fue a verlo. Y le llevaba la Biblia, le llevaba libros de Dios. Y el padre dijo, ¿con qué me vienes? Dijo, mira, que... No, tú, ¿qué pasa? Ahora ya estás en otra religión. El padre era de la religión más abundante. ¿Qué pasa contigo ahora? No me vengas nunca más con eso. A la vez siguiente, no le había llevado los libros, lo llevó la siguiente vez. Dijo, mira, me gustaría que este libro me lo miraras, porque como tú sabes tanto de portugués, que mires a ver si está bien redactado. Y el hombre empezó a mirarlo. El libro se llamaba El deseado de todas las gentes. Y el hombre empezó a leerlo, a ver qué faltas tenía. Se convirtió a Dios. Pero no solo él. Tenía un hermano que era espiritista y además era maestro de espiritistas. Se entregó a Dios. Se entregaron 26 de su familia. Dios sigue trabajando en los corazones de las personas. Sigue trabajando, sigue acercándonos. Tenemos que preguntarnos, ¿me encontré con Cristo? ¿Cambió mi vida ese encuentro? El cambio se fue difuminando y no me queda casi nada de esa experiencia. ¿He vuelto a ser el que era antes de conocerlo? ¿O nunca tuvimos el encuentro y es solo vivir la experiencia de la amistad de los amigos de la iglesia? Yo recuerdo mi entrada en la iglesia. Llegué con unas ganas tremendas y quería hacer esto y lo otro y lo otro. Y no, vamos a... Y me dijeron, tranquilo, que así empezamos todos. ¡Qué tristeza! Así empezamos todos y acabamos aquí. La mayoría de ellos ya no siguen en la iglesia. Ya dejaron a Cristo. Algunos ya están muertos. Pero dejando a Dios a un lado. Tengo otra experiencia linda también. Fue en Santiago de Cuba. Yo estaba en Santiago de Cuba y alguien me dijo, mira, hay un vecino que es cristiano. Y, sí, bueno, pues lo vamos a llamar. Lo llamaron. Se llama Rafael. Rafael, mira, que hay ahí uno que es cristiano también, es adventista. ¡Ay, yo también! Y dije, bueno, pues... Bueno, nada más vernos, dije, qué hombre más estupendo. Se veía cara de buena persona, una persona que te atrae en su forma de ser. Me dijo, pues, ¿quieres que te cuente mi vida? Y yo le dije, pues sí, me encantaría saberlo. Me dijo, mira, yo era el hombre terrible aquí en Santiago. Todo el mundo me temblaba, me veían y se escondían. Hice de todo, maté gente. Era una persona terrible, todo el mundo me temía. Por fin me cogieron, andaba con la droga, con todo eso. Y me cogieron, me metieron en la cárcel. Y estando en la cárcel, yo vi que mi compañero de celda estaba
venía alguien a darle un estudio bíblico todas las semanas y yo me reía de ellos. Pero un día me quedé escuchando, aunque me reía de ellos, pero me quedé escuchando y seguí escuchando y al final me senté y escuché y seguí escuchando y Dios me transformó. Llegué a Cristo y me quiso como era y me transformó. Y transformado, empezó a tener una forma de vivir tan buena que le dieron pronto la salida, pudo salir de la cárcel. Me dijo, la gente cuando me veía afuera seguía corriendo, pero después, poco a poco, se fueron dando cuenta de que yo había sido transformado. Y la gente, yo no necesitaba hablarles, se convertían simplemente en verme cómo Dios me había transformado. Tenía una familia linda, era un caso maravilloso. El Espíritu Santo sigue transformando. El Espíritu Santo te va a recibir como eres, hayas hecho lo que hayas hecho, pero no te va a dejar como estabas. Cristo está anhelante por salvarnos, por llevarnos con Él. ¿Por qué hace todo esto? Por el ingrato humano. ¿Por qué, siendo Dios todopoderoso, se convirtió en un hombre y vivió el mayor de los martirios y la peor de las muertes? Solo hay una respuesta. Nos ama y desea grandemente rescatarnos para la vida eterna, maravillosa, para la que nos creó. Nuestras vidas y la preparación final. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos? Para la preparación final, Cristo nos dijo que en el tiempo del fin iba a pasar algo muy especial. Cuenta que había 10 vírgenes, todas ellas tienen lámparas, que es la palabra de Dios. Esperaban al esposo todas, Cristo. Se durmieron, tenían aceite suficiente o no. Nuestro Padre Celestial nos probará antes de darnos el bautismo del Espíritu Santo, para ver si podemos vivir sin deshonrarlo, preparándonos para encontrarnos con Él. Todo lo imperfecto en nosotros será quitado. Cuando terminen nuestras faenas terrenales y Cristo venga por sus hijos fieles, brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Pero antes de que venga ese tiempo, todo lo que sea imperfecto en nosotros será quitado. Toda envidia y celos y malas sospechas y todo plan egoísta habrán sido eliminados de la vida. Dios preparó a su pueblo para entrar en Canaán. Los tuvo más de 2 años en el Sinaí, dándoles sus leyes, haciendo el santuario, dándoles el maná, el agua de Horeb, mostrándoles que era el Dios Santo y que debían ser respetados sus mandamientos, sus principios y sus leyes. Cuando Dios les había dado la ley de palabra, al llegar Moisés con las tablas, los encontró en una juerga idolátrica, quebrando la ley de Dios. Y Moisés quebró las tablas del pacto que ellos habían roto, mostrando eso, que ellos acababan de romper el pacto de Dios. Algunos entre ellos se rebelaron, como Coré. Otros tuvieron en poco los mandatos de Dios, Nadab y Abiú, y Dios tuvo que corregir estas actitudes, porque Dios quería tener un pueblo que fuera limpio y fiel para llevarlos a la tierra prometida. Y allí sería el medio que Dios usaría para darse a conocer al mundo y poder salvarlos, y el mundo ser salvo. Finalmente, la mayoría se rebeló a las puertas de la tierra prometida y murieron en el desierto, y Dios tuvo que preparar una nueva generación para entrar en Canaán. Finalmente, ese pueblo fracasó en su relación con Dios.
Y ya sabemos que ahí se acabó el pueblo de Dios en el judaísmo. En este tiempo, el mundo y el cristianismo, ¿cómo están? Yo recuerdo, ya hace algunos años, había una joven que me dijo, cuando hablaban de la mujer adúltera, la que Cristo defendió, ella dijo, no, me gustó lo que hizo Cristo, pero hay una cosa que no me gusta de todo lo que hizo. Y, ¿qué fue? Y dice que le dijo, vete y no peques más. No peques más. Y yo le dije, ¿por qué no peques más? Es una cosa buena, que no peque más, que pueda vivir otra vida. No quiere decir eso. Y ella no quiso decirme nada. Pero estábamos varios allí y uno me dijo, ¿sabes por qué te dice eso? Porque ella está con un hombre casado, sin que la mujer lo sepa. Muchos dicen que Cristo estaba entre las prostitutas, los maleantes. Sí, recibió a los pecadores, pero no los dejó así. Los convirtió en cristianos. Cristo puede y quiere librarnos de nuestros pecados, pero no en nuestros pecados. Podemos pensar que lo que hacemos y cómo vivimos es suficiente, pero yo no pongo el listón, lo pone Dios y es un listón alto. Hay quienes piensan que Cristo ya hizo por mí todo y así que yo puedo vivir como me dé la gana, como quiera. Que los mandamientos no se pueden guardar y Dios lo entiende, pero ¿bajó Cristo el listón de la ley? No cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira a una mujer deseándola ya adulteró. No matarás, dijo Cristo también, y el que ofende a otro será culpable de juicio. Y termina diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es bajo, no es bajo. Cuando se alcance la perfección de carácter, estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres de Cristo. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter. ¿Queremos parecernos a Cristo o a quién nos queremos parecer? Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declarará, consumado es. Serán completos en él los que le pertenezcan por creación y por redención. Se nos otorgará el don de una naturaleza más elevada. Cuando venga Cristo, Él tomará a los que han purificado sus almas por medio de la obediencia a la verdad. Esto mortal será vestido de inmortalidad, y estos cuerpos corruptibles, sujetos a la enfermedad, serán transformados de mortales en inmortales. Entonces recibiremos el don de una naturaleza más elevada. Los cuerpos de todos los que purifican sus almas, obedeciendo la verdad, serán glorificados. Ellos habrán recibido y creído plenamente en Cristo Jesús. Cada uno debe lograr para sí un carácter purificado de toda mancha de pecado. No podemos entrar al cielo sin la ropa de boda, que es la justicia de Cristo, el carácter de Cristo que tendrá su pueblo. La Iglesia triunfante será fiel y semejante a Cristo. La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la Iglesia militante que han demostrado ser fieles integran la Iglesia triunfante. ¿Quién es la Iglesia triunfante? ¿Quién pertenece a la Iglesia triunfante? Todos aquellos que
se han entregado a Cristo, que tengan el carácter de Cristo. Y vendrán de las iglesias evangélicas, y vendrán de las iglesias de los testigos de Jehová, de los mormones, de los católicos, de todas las iglesias vendrá gente verdaderamente entregada a Cristo. La vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios, y Él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. Yo quiero estar en esa iglesia. ¿Y tú? Lo que Cristo está esperando, ¿sabéis qué es? Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente representado en su pueblo, entonces vendrá para reclamarnos como suyos. Apocalipsis 3 dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono». Cristo me llama, Cristo te llama a la puerta. Abriré, le abrirás, le permitiré entrar, lo invitaré a cenar, le daré la casa. Ahora ya no es mía, no es mi cuerpo, mis pensamientos, mis deseos. Ahora es Él quien dirige. Ya no vivo el yo, vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí, vive Cristo en ti. Muero al yo cada día y nace Cristo en mí cada día. Él quiere que cada día vaya más alto, hasta llegar al cielo con Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén.